Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 5 y somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Y el equipo está formado por Roberto Enrique Carrillo Chi, Wendy Arely Rivas González, su servidor César Efraín Torres Portillo, Francisco Javier Rocha Muñoz, Vanessa Ivette Ursúa Aguilar. y presentaremos el tema de Henry Ford. Hablar de Henry Ford es hablar de un hombre con ingenio, con creatividad, alguien que siempre luchó por sus sueños. Desde muy temprana edad, Henry Ford tuvo que trabajar en la agricultura, ya que su familia era de bajos recursos. Por ende, Henry Ford siempre estuvo muy acompañado de las máquinas. La primera vez que Henry Ford vio una máquina a vapor fue a la edad de 7 años. Fue tanto su interés por esa máquina que le pidió al operario que le enseñara todo sobre ella. Después, Henry Ford, al pasar un año, ya sabía absolutamente todo de esa máquina. Sabía cómo operarla, sabía cómo arreglarla. Y fue desde ahí que su vocación tuvo sentido. Siempre quiso ser un ingeniero. Henry Ford es uno de los empresarios norteamericanos más conocidos. Es fundador de la Ford Motor Company, que se convirtió en uno de los empresarios más exitosos de su época y, por qué no, de la historia, quien con sus ideas y visión consiguieron revolucionar el mundo del automovilismo, siendo pionero de la producción en cadena, cambiando de esta manera los hábitos de vida y de trabajo, llegando a convertirse en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, llegando en su vida a registrar más de 161 patentes. Era un empresario con una visión global, y a pesar de haber recibido solo una educación básica, llegó a convertirse en uno de los empresarios más conocidos, más respetados y admirados por todo el mundo, llegándose a considerar como un referente empresarial. Y si tú quieres saber cómo lo logró, te invito a que te quedes a conocer su historia. Henry Ford nació en junio de 1863 en Dearborn, Michigan, en el seno de una familia que operaba una pequeña granja, quien desde muy joven demostró unas habilidades poco comunes. Y durante el verano de 1873, después de haber perdido a su madre, Henry vio por primera vez una máquina autopropulsada, una máquina de vapor que podía ser usada para actividades agrícolas. El operador, Fritz Riden, la había montado encima de unas ruedas que había conectado tan solo por una cadena. Esto lo fascinó totalmente al joven Ford, quien decidió el año siguiente, acompañado de Fritz Riden, a aprender cómo funcionaba, cómo se manejaba y cómo se reparaba estas máquinas. Ford dijo más adelante que esta experiencia que tuvo lo llevó a darse cuenta de que él era un ingeniero por instinto. Ya más adelante en su juventud aprendió a reparar relojes, una habilidad muy poco común, pues los relojes de aquel entonces tenían muchas piezas, muchos componentes que eran difíciles de manipular, de ponerlos cada uno en su lugar, pero para lo cual el joven Ford ya era todo un maestro. Y después de haber terminado la secundaria, con tan solo 16 años, se trasladó a la ciudad de Detroit para trabajar como aprendiz de mecánico, aunque esto no le duró mucho, pues tuvo que volver a Dearborn, pues su papá tenía las esperanzas de que sea él quien maneje las riendas de su granja, lo cual no le gustó para nada al joven Henry, y después empezó a ganarse la vida como mecánico, aprendiendo todo lo posible acerca de la mecánica. Toda esta experiencia más adelante lo llevó a trabajar, ya una vez casado, en la Edison Company. En 1893, ya comenzando a tener suficiente tiempo y dinero como para poder dedicarlo a sus propios experimentos que culminarían en 1896 con la invención de su propio vehículo autopropulsado con motores de gasolina, que se denominó cuadriciclo, pues estaba hecho con unas ruedas de bicicleta y unidas por tubos y cadenas. Pero tras este rotundo éxito, en 1899, junto a otros inventores,
crearían la Detroit Automobile Company. Esta compañía que pronto entraría en bancarrota por culpa de Ford, que solo se preocupaba en mejorar sus prototipos en lugar de vender los coches. Más adelante volvió a crear una segunda empresa de automóviles, pero al no conocer sobre el manejo empresarial, al igual que en su primer proyecto, terminarían fracasando. Pero fue justo en este periodo que Henry se había interesado por las carreras de autos, pues según él era la mejor manera de demostrar las cualidades de sus creaciones y creaba carreras con otras fabricantes para demostrar la superioridad de sus diseños. Y conduciendo sus propios modelos, Henry Ford llegaría a conseguir la victoria y una nueva oportunidad. Gracias a estas carreras que realizaba Ford, consiguió nuevos inversionistas y sumada a toda la experiencia que había obtenido en sus dos primeros proyectos, en 1903 fundó la Ford Motor Company con una inversión total de $28,000. Los primeros modelos fabricados por la Ford Motor Company fueron el modelo A, que junto a otros modelos mejorados fueron autos muy confiables y que fueron comercializados a un precio muy económico, pues la visión de Ford consistía en fabricar automóviles sencillos, baratos, destinados al consumo masivo de la familia media americana. Hasta ese entonces, el automóvil había tenido un objetivo de fabricación artesanal y de un coste muy elevado, destinado a un público muy limitado. Pero Ford, con el modelo T, que fue lanzado en 1908 con unas mejoras como el cambio de posición del volante hacia el lado izquierdo, mejorando además la transmisión y el motor de sus vehículos, siendo estos cambios muy importantes, llegando a volverse así un referente empresarial de estas máquinas, que eran fáciles de conducir y de reparar, que pronto otras empresas copiarían. Y con este modelo T, Ford puso el automóvil al alcance de las clases medias, introduciendo así la era del consumo masivo, alterando de esta manera drásticamente los hábitos de vida y de trabajo en el siglo XX. La clave de este éxito de Ford residía en su procedimiento para reducir los costos de fabricación, aplicando la producción en serie, que sería conocida más adelante como Fordismo. Al mismo tiempo, la dirección de la empresa adquiría un control estricto sobre el ritmo de trabajo de sus obreros, pues estaba regulado por la velocidad que les exigía la cadena de montaje. Esto causó que los obreros sientan la monotonía de estar siempre en el mismo puesto de trabajo, por lo cual se implementó rotaciones dentro de los mismos puestos de instalación, pero la reducción de costos le permitió a Ford elevar los salarios que les ofrecía a sus obreros, de $2 diarios a 5. Con su famoso salario de $5 diarios, Ford se aseguró una plantilla satisfecha y muy productiva. Y asimismo, los trabajadores de la Ford, gracias a los altos salarios que recibían, se convirtieron en consumidores de los mismos autos que producían, llegando a ser en 1918 el modelo T la mitad de los coches vendidos en Estados Unidos. Pero todo el éxito que logró no era el fin, pues para Ford aún le quedaban muchas pruebas por delante, y en vísperas de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, cuando el conflicto ya se había extendido por toda Europa, Ford lanzó personalmente una campaña en favor de la paz. Esta campaña fue tan apasionada que incluso llegó a financiar a las organizaciones pacifistas en su inútil esfuerzo de detener la guerra. Sin embargo, siendo un hombre pragmático, no dudó ni un instante en poner todas sus fábricas al servicio del gobierno de Estados Unidos cuando entró en la guerra. Así, obtuvo contratos multimillonarios para la fabricación de armamento. A la par, tuvo que librar problemas con los accionistas de la empresa, llegando a tomar la decisión de comprar todas las acciones. Así, se volvió la única cabeza de la empresa. Ya a finales de los años 20, Ford se dio cuenta porque no pudo ignorar el declive de las cifras de venta del modelo T, llegando a cerrar líneas de montaje de este auto. De esta manera diseñó un nuevo modelo que fue lanzado en 1927, que era una versión mejorada del modelo A, llegando a cabo todo el proceso de fabricación, desde la refinación de materias primas
hasta el montaje final de estos automóviles. Todo este proceso tuvo lugar en su fábrica Rouge Plant, que era la fábrica más grande del mundo en ese entonces. Y ya en 1932, Henry Ford lanzaría lo que sería su última mejora y aporte al automovilismo, que sería el motor V8. El legado de Henry Ford está plasmado de grandes contribuciones, no solo en lo empresarial, en lo automovilístico, sino también en la aviación, llegando a crear el puerto aéreo de Ford en 1925. Y uno de los más grandes avances que nos dejó en la aviación fue llegar a conseguir que volar sea mucho más seguro para nosotros. Y al no tener tanto éxito sus empresas de aviación como las del automovilismo, llegaron a cerrar en 1932. Y sin duda, la contribución más grande al mundo empresarial que nos dejó Ford fue la aplicación de la fabricación en masa, implementando lo que sería la línea de montaje conocida como el Fordismo. También fue un pionero del bienestar de sus trabajadores, llegando a aumentar los salarios de sus obreros, reduciendo sus horas de trabajo a 40 horas por semana e implementando un sistema de rotaciones más adecuado según su línea de montaje, que serían estas las bases del éxito de la Ford Motor Company, llegando a ser imitadas y utilizadas por otras empresas más adelante, consiguiendo así Ford convertirse en un referente empresarial, incluso llegando a registrar más de 161 patentes a lo largo de su vida. En contraste a una vida llena de tantas contribuciones, Ford tuvo un ámbito en el que fue ampliamente criticado, que es haber usado su poder para transmitir y difundir mensajes antisemitas dentro de la población, siendo esto inspiración para movimientos de extrema derecha como el movimiento nazi de Adolf Hitler, incluso llegando a recibir una condecoración del Tercer Reich. Y si bien este fue un contraste muy criticado en la vida de Ford, no logrará manchar todas las contribuciones que dejó al mundo, llegando a dejar escrito para la historia el nombre de Ford como un legado de autosuperación, de persistencia, y que no hay mejor aliada dentro del mundo de los negocios que la experiencia. Pero este hombre visionario y revolucionario que cambió el mundo en su paso por este, murió el 7 de abril de 1947 a la edad de 83 años. Pero su nombre queda marcado en la historia del mundo, demostrando que la experiencia y la persistencia son los mejores amigos y las mejores herramientas que tenemos para crear cualquier negocio, cualquier emprendimiento, cualquier empresa. Solo hace falta persistir y llegar a conseguir toda la experiencia posible para lograr nuestras metas.
El fracaso es a veces más fructífero que el éxito. Henry Ford.